Las colas para hacerse con una vivienda social crecían cada vez más. La España del desarrollismo caía en picado y además todavía no se veía la segunda cadena o UHF prometida meses antes. A pesar de la situación económica, el 11 de enero se constituye la Federación Empresarial Jiennense en los locales de la Cámara de Comercio situada en la calle Hurtado. Pero lo que importaba al ciudadano de a pie era que las diferentes opciones políticas se posicionaban de cara a unas elecciones libres que estaban por llegar. ...28 de febrero... más de 100 partidos se han inscrito ya. En este día, la Unión Regional Andaluza, URA, presenta sus papeles. Al día siguiente se reúne con el rey Juan Carlos I. 2 de marzo. Carrillo celebra en Madrid la cumbre eurocomunista junto a los líderes de Francia e Italia. Fue necesario que el PC girara hacia un comunismo a lo europeo y dejara el soviético para que pudiera legalizarse. Era un partido comunista de posicionamiento eurocomunista y por lo tanto no entraba en su idea del cambio que se iba a producir tras la muerte de Franco, que eso sí que más o menos se veía venir, una revolución en el sentido duro de la palabra, sino un proceso democrático que abriera las posibilidades a que los partidos políticos se presentaran y lo que sí se pensaba es que el Partido Comunista, que seguramente era el más potente en el mundo de la clandestinidad, iba a obtener unos resultados espectaculares, que luego no se cumplió, y que con esos resultados espectaculares se iba a producir un proceso de cambio mucho más fuerte. El Partido Comunista de España rompe con el PQS, con lo que es el régimen soviético, con las directrices únicas del Partido Soviético, del Partido Comunista de la Unión Soviética, rompe mucho antes. Lo que pasa es que justo antes de la legalización del PC, pues surge un movimiento que está bien auspiciado por el Partido Comunista francés, el Partido Comunista italiano y el Partido Comunista español, que es lo que se llamó el eurocomunismo, ¿no? 4 de marzo. Por enésima vez vuelve a anunciarse el UHF o segunda cadena en breves días. Sin duda uno de los temas preferidos de los comentarios jiennenses por la calle. En realidad luego la historia nos ha dicho que somos de segunda o de tercera división. Tardó en llegar al UHF, pero siguen tardando en llegar trenes, siguen tardando en llegar obras necesarias, carreteras, en fin. ¿Qué vamos a decir de eso si eso es el día a día de la ciudad? Por fin, casi 3 años después de ser anunciado, llega la segunda cadena el 5 de abril de 1977 y los jiennenses tienen otra opción para ver en televisión. 5 de marzo. El Consejo de Ministros regula el derecho a la huelga y anuncia una nueva amnistía. 6 de marzo. Se presenta el PSOE renovado en el auditorio de la Alameda ante unas 3.000 personas. El primer mitin socialista celebrado en la ciudad de Jaén desde la Guerra Civil fue presidido por el eslogan «Por Andalucía socialista y democrática». El acto contó con la presencia de Alfonso Guerra, secretario de organización de la Comisión Ejecutiva Federal, y del secretario general, Felipe González. Tuvimos toda la noche allí, un grupo. Yo intervine, pero yo no iba a intervenir. Porque allí intervenía Felipe, Alfonso, el secretario general del partido, que era Julián, el secretario general de la UGT, que era José María Sánchez, y el secretario general de Juventudes, que era Paco Chichilla. Y Paco no quiso intervenir. Entonces tuve que intervenir yo. Me cogió Alfonso Guerra y me dijo, oye, interven, que además hacían una cosa que estaba muy bien, que creo que no se debía de haber perdido nunca. Había que intervenir sin atril y sin papeles. Tenemos que intervenir uno de la agrupación local y no queríamos intervenir ninguno del pavor que nos producía intervenir junto a Felipe González y Alfonso Guerra. Fue un poco la apoteosis, ¿no? Fue cuando comprobamos la enorme fuerza que se tenía, ¿no? Acudieron de toda la provincia, probablemente fue uno de los actos más importantes que ha celebrado el Partido Socialista como Partido Socialista en la provincia de Jaén. Pues muchísimos veteranos y jóvenes socialistas esperaban ya que se diera un mitin en libertad y bueno, tuvo una repercusión muy grande y una aceptación
bastante, vamos, todo lo que es el cine de verano auditorio lleno, ¿eh? Y bueno, y porque mucha gente que estaba todavía cogiendo la aceituna no pudo venir, ¿no? Pero vino una gran cantidad de gente de toda la provincia. La implantación de la organización socialista por el territorio fue vertiginosa. En tan solo 6 meses se pasó de 9 agrupaciones locales a 41. Cuando se celebraron las elecciones, el PSOE ya contaba con 91. Mi padre hace ahí una labor formidable de organización. Porque mi padre hay zonas, como mi padre había sido encargado de obras, porque ya en la última etapa lo que estuvo fue restaurando monumentos, castillos, tal. Entonces mi padre conocía a mucha gente. Y había una especie de organización durmiente, ya contactada. Yo me acuerdo que llevaba fotos de Pablo Iglesias y repartía con las fotos de Pablo Iglesias y la gente ya, ¿sabes? Y entonces luego él se empieza a mover con más gente, ojo, pero ahí el peso como lo van a tener, tienen los históricos de allí, pero mi padre tenía como una especie de red de todas, de los pueblos donde había estado, que había estado en muchos pueblos en Jaén. Famosa es la frase de Cándido Méndez Núñez refiriéndose a la memoria histórica en Jaén cuando dijo: cuando nos pongamos a trabajar, saldrán socialistas debajo de las piedras. Cándido padre decía, en el momento que empecemos a movernos, saldrán socialistas de debajo de las piedras. Y ya verá, en el momento que empezamos a movernos, en un tiempo absolutamente récord. Montamos 93 agrupaciones locales, con su ejecutiva, su asamblea hecha, pagando la escasísima cuota que se pagaba entonces, y dando la cara en 90 y tantos municipios de la provincia de Jaén, prácticamente en toda la provincia. En Jaén sí funciona la memoria histórica. Es algo que se va transmitiendo de padres a hijos y a nietos, y entonces hay una fidelidad al Partido Socialista y al OGT enorme. Y en el momento en que se conquistan las primeras parcelas de libertad, fue inusitadamente sencillo, porque había mucha gente predispuesta, esperando, ¿no?, a formar el partido. Tú ten en cuenta que Jaén, como provincia, por aquel entonces, en poco tiempo, yo creo que sería, junto con Valencia, las demás afiliaciones. Y esa frase, que no sé si es de Cándido, pero que no me extrañaría que fuera de Cándido Méndez padre, pues que en aquel momento dabas una patada de una piedra y salía un socialista. Es cierto, y ocurrió. El Partido Socialista llegó a tener en la provincia casi 15 o 20.000 afiliados. La UGT ha tenido 30.000 afiliados, es decir, que eso no surge de la nada. Eso es que hay una base que, una vez que el partido se legaliza y entramos en el juego democrático, pues la gente, lógicamente, porque lo pasó muy mal, empieza a perder el miedo y por lo tanto comienza a militar, comienza a llevar una vida política dentro de la más absoluta normalidad. 11 de marzo. Ampliación de la amnistía para los delitos políticos que permitió la puesta en libertad de 1.940 personas en todo el territorio nacional. Comienzan a ser excarcelados los presos políticos internados en la cárcel provincial. 12 de marzo de 1977. Se regula la libertad de expresión. Por fin, la prensa puede abrirse a nuevos caminos, a pesar de que ya había muestras de este aperturismo desde 2 años antes. El País, por ejemplo, nace en abril de 1976. Aquí se establece un mutismo político dentro de los rotativos provinciales. La prensa local no se enteraba de nada. Y del PSOE menos. Coño, era el enemigo absoluto y de puto caso y escondido. Tú miras las páginas a ver cuántas veces estoy yo en el periódico Jaén. Antes de y después de, cuidado, pero en fin, en aquellos momentos todavía más. Con la prensa del movimiento. No se enteraban de nada. 13 de marzo. Se presenta el PSOE local en el restaurante Ruta del Sol. Alfonso Fernández Torres, Cristóbal López Carvajal y Emilio Arroyo son los encargados de esta presentación. También se constituyó la comisión ejecutiva de esta agrupación. En aquella ejecutiva local, algún miembro de la ejecutiva no quiso que yo hiciera público su nombre. Pero en realidad se trataba de un recibimiento a Alfonso Fernández Torres tras su destierro sevillano. Su oratoria, brillante y didáctica, volvió a aparecer tras muchos años de ostracismo. 14 de marzo.
Detenidos los autores materiales de los asesinatos de Atocha. 15 de marzo. Un centenar de alumnos de peritos vuelve a manifestarse por la ciudad ofreciendo octavillas para evitar el cambio de planes de estudio y pidiendo la dimisión del ministro de Educación. Una semana después se manifestaron por la avenida del Generalísimo tras un ataúd que simbolizaba su carrera. Al día siguiente, el gobierno amplió las competencias de los peritos. Tenía un elemento muy importante que era el estudiante, la gente más joven. En una provincia en la que nunca ha tenido mucho tejido industrial, que generalmente ha sido del que se han nutrido todas las manifestaciones y todas las reivindicaciones de tipo sociopolítico, y aquí, claro, solamente lo que podía efectivamente ser así más efervescente, pues era eso, era el sector de la enseñanza. Como al sector de la enseñanza nunca le han faltado, la verdad, motivos de reivindicación, pues era relativamente fácil, ¿no?, el movilizar a ese profesorado y al alumnado, que siempre estaba dispuesto a sumarse a todo este tipo de manifestaciones, ¿no? 18 de marzo. Se aprueba el Real Decreto Ley que establece las normas electorales. 22 de marzo de 1977. Desaparece la estructura del movimiento. Prensa y radio se transforman en medios de comunicación del Estado y desaparecen las jefaturas locales. En el edificio de la Secretaría General, la conocida Falange de Arquitecto Verges, donde se sitúa ahora la Comisaría de Policía Nacional, se retiran el yugo y las flechas. La prensa de aquella época, el Jaén era la prensa del movimiento, y se comportaba pues como la prensa del movimiento. Después había periodistas de los de entonces. La prensa olía a linotipia, a humo de tabaco, a café. Había periodistas de raza y había algunos periodistas que se permitían algunas cosas nuevas, ¿no? Diario Ideal, que era más abierto, no hacía falta, porque Diario Ideal con los directores se hablaba directamente y ellos daban la información, me imagino que llegaban hasta el límite. Pero mucho más aperturista y más dialogante el Ideal. ¿No? Me explico, Jaén no podía llegar como llegué yo con una esquela laica en conmemoración del 70 aniversario del nacimiento de Tomás Meade, fundador de la Juventud Socialista. Me lo publicó el Ideal, que estaba en la calle Los Álamos. Digo, mira, yo soy el secretario general de la Juventud Socialista y quiero que se ponga esto, tal y cual, que lo va a pagar Pepe Martínez Pérez, que es del PSOE, que es el tesorero, y no sé lo que costara. Y pusimos la primera reseña. Entonces al día siguiente salió, mi padre muy orgulloso se lo enseñó a socialistas amigos suyos, Diego Pérez Hombrado, Miguel González, tal y cual. Mira, Juventud Socialista en Jaén, fíjate, ya están aquí, estamos. 3 años antes, con Franco todavía vivo, los sectores más evolucionistas del régimen intentaron acabar con este ministerio en forma de desafío contra los inmovilistas sin conseguirlo. En torno al movimiento había una serie de personas que tenían una gran influencia en la vida social, estaban metidos en la vida social y política de Jaén, ejercían, como digo, personas que ejercían una gran influencia, y desaparecido los símbolos y los edificios, pues desapareciera la influencia y el poder que ejercían estas personas. 1 de abril de 1977. Legalización de los sindicatos, aunque será efectiva casi 4 semanas después. La Oficina de Depósitos de Estatutos de la Organización Sindical abrió el 27 de abril. Comisiones Obreras y UGT se inscribieron rápidamente. La proclamación del principio de libertad sindical amenazaba los cimientos de la organización sindical, que observó cómo de la noche a la mañana desaparecía su estructura. Las principales centrales sindicales exigieron la devolución del patrimonio. Los sindicatos siempre han sido los hermanos pobres de la democracia, pero lo eran y lo son. De hecho, el patrimonio sindical, el histórico, se le devolvió a la UGT 30 años más tarde, y además se le ha pagado fatal, el histórico. El de la CNT, peor todavía. Y el patrimonio sindical acumulado, que es el patrimonio que no es nuestro, esta sede no es de comisiones, se llama acumulado, que en función de la representación sindical que tiene a nivel territorial. Y tenemos que tener el 10% de delegados sindicales de todo un territorio, en este caso de una provincia, para que tengas uso durante 4 años de ese patrimonio. Entonces, eso no es nuestro. 8 de abril. En el domicilio social de Unidad Socialista
situado en la calle Ancha número 7, se presenta el himno de Andalucía. 9 de abril de 1977, legalización del Partido Comunista Español en el denominado Sábado Santo Rojo. Los simpatizantes se reúnen en un local de la calle Ancha sin aspavientos para celebrarlo, ya que el mismo PC había pactado con el gobierno que no sería una fiesta de enaltecimiento comunista para no irritar a los militares. A pesar de todo, en el casco antiguo también pudieron verse aquella noche banderas con la hoz y el martillo ondeando. Y claro, evidentemente pues se recibió con una gran satisfacción y con una gran alegría, ¿no? Y bueno, pues nos juntamos, digamos que todos los militantes y simpatizantes y amigos del partido, y recuerdo que hicimos como una especie de manifestación espontánea por la ciudad de Jaén, sobre todo por el casco antiguo, donde de alguna manera íbamos manifestando nuestra alegría y nuestra satisfacción de que ya somos legales y aquí estamos, ¿no? Miradnos, no tenemos cuernos, no tenemos rabos, somos personas normales, somos militantes comunistas, muchos de vosotros, vecinos y vecinas de la ciudad, nos conocéis y sabéis cómo somos y quiénes somos y de qué manera funcionamos y cómo hacemos las cosas, no hay ningún problema, aquí estamos y bueno, pues muy contentos y muy alegres. Nosotros no sabíamos que iba a ser legalizado el Partido Comunista y estábamos legalizados en la calle Maestra, o al principio de la calle Maestra, al lado del cine de Rimelia, una mesa con El Socialista, Renovación, UGT, los tres periódicos del sindicato del Partido Socialista y de la Juventud Socialista, y bajaban manadas de allí, de la Merced, de comunistas arreglados con el pañuelo rojo, el símbolo de la hoz y el martillo y tal y cual, y Cándido, bueno, pues enhorabuena, ya está ilegalizado, está igual, no sé qué, no sé cuánto, y allí estábamos nosotros. Aquel fue un día de lágrimas, de banderas, de borrachera. El militante clandestino pasaba a ser una persona libre. A nosotros nos pilló en el cine, a mi mujer y a mí. Nos pilló en el cine, salimos, yo creo que en el mismo cine ya alguien dijo, ¿han legalizado al PC o algo de eso? Estábamos en el Asuán y salimos de allí y recuerdo que subimos bastante emocionados porque esa sensación de que ya no te vayan a detener en cualquier esquina. El caso es que nos juntamos en la Plaza de la Magdalena y allí se fue juntando todo el mundo y a partir de ahí hubo una pequeña manifestación, tampoco es que fuera celebrando el tema y prácticamente después nos fuimos a tomar cubatas, claro, que era lo que había que celebrar. No fue una gran manifestación, fue una cosa espontánea, pero sí hubo salida a la calle con algunas banderas, pero era una cosa muy limitada, ¿no? Porque efectivamente se habló de que no se crearan provocaciones porque había un miedo a que las fuerzas más reaccionarias del régimen, tipo pues, todo lo que era la antigua Falange, Guerrillero Cristo Rey, todo el movimiento de Blas Piñar, toda esa gente, pues tuviese algún tipo de reacción violenta y la gente se decidió actuar con prudencia. Pero de todas formas eso no evitó que en los sitios públicos se celebrara de manera festiva, porque es que era una fiesta, ¿no? Realmente. Yo estaba cubriéndole un poco la espalda a mi amigo Paco Pérez porque él tenía una novia y querían irse a echar un polvo, pero había venido una prima suya de Cáceres, que la mujer no sabía nada, que estaba muy bien, por cierto, y me dijo el Paco, oye, enróllate con la prima esta y tal, igual que yo me quiero ir con Rosa para otro lado y estas cosas y tal. Y entonces pues la mujer esta nos tomamos ahí unos vinos y tal y cual, y en ese fragón nos dicen que nos han legalizado, y ella estaba así cogida a mí y tal y cual, muy amartelada, y yo pasé de ella, coño, ¿qué tal? Con la alegría se me cayó de un porrazo sobre la cabeza la tía. Tuvimos que ir después a un hospital, pero bien, bien. Sin embargo, el domingo de Resurrección se reunieron en la Plaza de las Batallas algunos militantes con sus coches para expresar su alegría. Al día siguiente hicimos una manifestación por las calles y subimos hasta la Plaza Santa María. Pero, hombre, para nosotros es importante, salíamos ya del agujero. Pero llevábamos un año prácticamente que ya hacíamos acciones en la calle. O sea que eso se fue haciendo muy bien y tal y cual, y en fin, ya sabía todo el mundo quién éramos. Adolfo Suárez aprovechó las vacaciones de Semana Santa para anunciar la legalización del Partido Comunista. Por supuesto, el búnker franquista, que reunía al sector más reaccionario, rechazó de inmediato esta decisión. Pero con la legitimación del PCE en el juego democrático, se daba un paso a una democratización general de España. Pero también habría una brecha importante entre el gobierno y parte del ejército que acabaría con el intento de golpe de Estado 4 años después, y durante esos días se generó también
la tensión para un levantamiento militar. La cúpula del Partido Comunista optó por la reconciliación nacional, acatando la figura del rey y los colores de la bandera para evitar otro conflicto nacional. Comenzaba a prepararse las candidaturas ante las próximas elecciones constituyentes y a diseñar la campaña electoral. Durante los próximos meses, el resto de exiliados políticos que quedaban fuera de España vuelven para quedarse. La Pasionaria o Rafael Alberti encabezan esta larga lista de expatriados. Lo del PC era un símbolo más que otra cosa, ¿no? Porque era democracia para todos. Era un poco lo que significaba legalizar al Partido Comunista. En las semanas posteriores, un grupo de jóvenes militantes del PC de Jaén forman un colectivo, 1 de mayo, para llevar la cultura a los pueblos. La gente más joven del partido montamos aquí en Jaén un grupo que se llamaba el Colectivo Cultural 1 de Mayo. Le pusimos ese nombre porque nosotros queríamos darle un significado claro, ¿no? Es decir, de trabajo y de cultura, es decir, la alianza de las fuerzas del trabajo y de las fuerzas de la cultura. Entonces, nuestro lema era ser cultos para ser libres. Cine, teatro de títeres y música se mezclaban para ofrecer cultura gratuita a todo el que se acercaba. El colectivo 1 de Mayo fue algo más que un grupo de alocados poniendo en escena sus ideas. Compramos un proyector de cine de 16 milímetros, nuevecito, flamante. En eso nos apoyó el Comité Provincial del Partido. Con el proyector íbamos por muchos de los pueblos de la provincia, en donde, claro, las distintas agrupaciones, que es lo que se llamaban luego, comunistas de la provincia, nos llamaban para que fuéramos. Entonces lo que hacíamos era que proyectábamos, primero teníamos una especie de lo que era una charanga, que digamos que salíamos por el pueblo, íbamos disfrazados y tocando instrumentos, con música y tal, y le dábamos a la gente como diciendo, aquí estamos, venir a las actividades que vamos a hacer, vamos a proyectar cine, y también hacíamos una representación de títeres. Una de las obras que representábamos era Curriqui y Lanzarote, la aventura de Curriqui y Lanzarote contra el dragón facho, ¿no? Era una de las obras que representábamos. Y digamos que era como una forma de ir a los pueblos y dirigirnos a la gente más joven y a la gente más, diciendo que bueno, que los comunistas apostábamos clarísimamente por lo que era, por la cultura y por la educación, ¿no? en este país, ¿no? A menos de 3 meses de las primeras elecciones parecía que el PC sería un candidato al gobierno nacional y en Jaén las afiliaciones subieron. Al principio era una locura y no nos daba tiempo a hacer un casting y se nos coló un montón de gente. Claro, después con el tiempo se iban de allí cuando te enterabas quién eran, ¿no? Porque pensaban que íbamos a tocar poder, íbamos a tocar bola, y sabes tú que cuando hay un movimiento de esto se huele, todo el mundo se arrima, ¿no? En abril, el alcalaíno Miguel Sánchez Cañete renuncia como presidente de la Diputación Provincial. Su intención era la de presentarse a las próximas elecciones generales a las Cortes Españolas como candidato de Alianza Popular. Los dos cargos son incompatibles. Se incorpora al Comité de Reforma Democrática para ser elegido presidente de la coalición Alianza Popular. Y en la Diputación Provincial es cuando se le pide desde, concretamente Manuel Fraga, por su amistad y su vinculación con él, le pide, hombre, que de alguna forma organice con algunas personalidades de Jaén, intente formalizar una especie de asociación, porque todavía no había muerto Franco todavía, no había partidos políticos, pero sí había unos movimientos asociativos, concretamente Fraga con Goxa, que era una especie de centro de estudio de políticos, donde políticos de alto standing o personalidades de alto standing, catedráticos, funcionarios, que entonces en Madrid pues eran abogados del Estado, o eran letrados de las Cortes, o eran catedráticos, toda esa gente intelectual, pues de alguna forma tenían esta asociación política donde daban conferencias, una especie de lo que iba a ser ya el embrión de la formación de los partidos políticos. Y ahí es donde Miguel Sánchez Cañete, Fraga conecta con él y él con Fraga en el sentido de iniciar estos movimientos en la provincia. El perfil buscado por AP era el del joven no vinculado en exceso con el régimen anterior, tener talante abierto, democrático y liberal y estar al tanto de la problemática socioeconómica de la provincia. Que era hacer un partido de centro-derecha, centro-derecha, pensar que se iba a coger, iba a venir gente de Fuerza Nueva o de otros partidos a la izquierda o tal, no se pensó, ni extremo. Alianza Popular no fue nunca extremista.
En un principio, Manuel Fraga quería imponer a Domingo Solís como número 1 de la candidatura al Congreso por Alianza Popular. El Comité Provincial estaba dispuesto a dimitir en bloque ante esta imposición. La Asamblea de Uteco, con 12.000 cooperativistas, era una demostración de fuerza para seguir presionando a Fraga. Bajamos a Uteco, Ramón Palacios y yo. Domingo Solís estaba acompañado por Ricardo Cruz Tuñón y otra persona que recuerdo su físico pero no me acuerdo del nombre, y que ellos se negaron o le incitaron a Domingo Solís a que no aceptara aquella propuesta porque él debía de ir en una candidatura y ocupaba el primer puesto o formaban ellos una candidatura. Y eso fue lo que hizo. En la sede de la Uteco se formó ASA, que era Acción Social Agraria, que la encabezó Domingo Solís. La elección de candidatos al Congreso fue muy dura, ya que había varios grupos para repartir. Antonio Trujillo encabezó el Congreso y Miguel Sánchez Cañete el Senado. A Trujillo lo llaman porque tiene una gran personalidad, primero personalidad, movimiento y actuación en la capital. Tiene una gran influencia en la capital y es un hombre muy activo. Y se decide que sea el uno él, no te iba a decir contestación interna, porque no es la palabra correcta, y si te digo eso miento, pero sí con cierto movimiento por parte de personas que querían también ser ellos. O sea, que no fue una candidatura de decir, sino que fue una candidatura muy hablada, muy consensuada y muy discutida, hasta que se llegó a la figura de Trujillo. Al encontrarse relegado, Solís funda el partido Acción Social Agraria, ASA, para presentarse a las próximas elecciones alejado de Alianza Popular. Los resultados electorales fueron desastrosos. Y si tenía el apoyo era de los grandes propietarios, medianos y grandes propietarios. Pero el campo realmente quien lo formaba la mayoría eran los jornaleros. Él se pensaba que al ser un representante del campo iba también a tener el apoyo de los pequeños agricultores, de los jornaleros, y ese apoyo no lo tuvo. Asociación Social Agraria me parece que se llamaba, que entre comillas había otro partido en Jaén, se llamaba URA, Unión Regional Andaluza, que el líder, ¿cómo se llama? Jáudenes era el líder, y entonces la gente, el chiste era Asaura, ¿no? Asociación Social Agraria, porque se juntaron además luego a la hora de votar, no sé qué, entonces la gente era Asaura. Todas las mesas electorales tenían interventores de la lista de Solís. Sacó poquísimos votos, no sé en otras mesas, pero en la mesa en la que estaba yo de interventor por el PSOE, no sacó ninguno, con lo cual le dije, fulanico, te la has buscado. Pero tuvo, pues bueno, la tentación tan humana de creerse que realmente las cosas eran por él. Y no eran por él, sino porque la estructura cooperativa agraria de la provincia, quien la controla teóricamente la provincia. Pero a la hora de votar, cada uno se va a la ideología que tiene. Seguimos votando nuestra tribu, ¿verdad? A partir de 1977, exceptuando algún caso aislado, en la negociación de convenios, el diálogo fue la nota predominante, a pesar de que había un largo camino por recorrer en las reivindicaciones de los trabajadores que habían sido silenciados durante 4 décadas. Esa es una etapa en la que empezamos a elaborar la arquitectura de los convenios colectivos. Es decir, es la etapa en la que tú coges los viejos convenios del franquismo, que estaban agotados y además pertenecían a un marco jurídico ya inexistente, afortunadamente, y entonces empiezas a elaborar la nueva arquitectura. No era tanto tema solo económico, sino era reconocimiento de derechos de seguridad y salud, reconocimiento de derechos sindicales, de participación, que la organización del trabajo no fuera facultad exclusiva y arrogante de la empresa, Entonces, claro, se generó, digamos, una efervescencia, porque claro, estábamos edificando la democracia sindical. Ya estaba la fecha elegida, 15 de junio de 1977. También los actores, aunque quedaba por llegar el principal. Las primeras elecciones democráticas estaban en marcha. El problema estaba en todos los candidatos.
Tras 40 años había una falta de experiencia y financiación que se debía de subsanar con ilusión.